Tlatimika Mahuizoc Amocan, en náhuatl, cuando todas las personas se respetan, viven bien en orden. Buenas tardes, compañeros, maestros y público en general. Mi nombre es Rebeca Araya Bendaño y vengo representando a la Escuela Maestros Mexicanos. El tema del que yo les voy a hablar es la violencia familiar y cómo afecta esto a los derechos de los niños. Yo escogí este tema porque es algo que pasa en la vida cotidiana y es muy importante en nuestro país. La violencia familiar. Se ha comprobado que la violencia no solo es hacia niños y mujeres, sino también hacia el género masculino. El 2% de la población masculina ha sufrido violencia en su hogar. Un 40% de la población infantil ha sufrido violencia. Un 58%, el género más afectado, el femenino, ha sufrido violencia, al igual que niños y hombres. También ha sido comprobado que la violencia no solo es física, sino también psicológica. Hay 6 distintos tipos de violencia. El primero es la violencia doméstica, la que hace el padre o esposo hacia hijos, madre o esposa. La segunda es la violencia cotidiana, que pasa diariamente en el hogar, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, etc. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido partícipes en peleas, no causándolas, sino viendo que otros maltratan a niños más pequeños y no hacemos nada, y nos convertimos en parte de este círculo vicioso? La tercera violencia es la violencia política, que abusa del poder. Esta violencia es conocida como psicológica, pero también es física. La cuarta violencia es la violencia socioeconómica, que diferencia a las personas por ricos y pobres. La quinta violencia es la violencia cultural, que no permite que todas las personas tengan los medios necesarios para informarse sobre nuestra cultura. La sexta violencia, que es al igual de importante que las anteriores, es la violencia delincuencial, contando que esta afecta a toda la sociedad, tanto como niños, mujeres, hombres, con el robo, el narcotráfico, el graffiti, etc. Hace poco en las noticias escuchamos que agarraron a un niño de tan solo 12 años, un niño sicario apodado El Ponchis, que cortaba las cabezas a sus víctimas. ¿Ustedes se han preguntado en qué se ha convertido nuestro país? También ha sido comprobado que la violencia física tiene 2 factores. El primero es la violencia física con lesiones graves y el segundo es la violencia física con lesiones no tan graves, que al igual las dos son ilegales en nuestro país. El maltrato emocional es mejor conocido como violencia emocional. Es aquella que ignora, aterroriza, rechaza, aísla al menor o persona. Las personas que maltratan son todas aquellas que cometen actos violentos hacia niños, mujeres, hombres. Esas personas maltratan porque en su niñez hubo algo similar. Las características de los maltratadores son baja autoestima, no controlan sus impulsos, no saben demostrar afecto. Compañeros, ¿qué podemos hacer para que nuestra familia no llegue a tal punto? Principalmente hay que tener comunicación, controlar nuestros impulsos y tener afecto hacia niños y niñas. Las primeras instituciones en nuestro país se crearon en 1929, junto con la Ley contra la Violencia Familiar. Más tarde, en 1984, creció una institución contra la violencia familiar, llamada COVAC, que solo era para niños y mujeres, pero sin embargo, más tarde creció una institución para hombres. Compañeros y maestros, al ponerme a pensar cómo la violencia afecta a niños y niñas, me doy cuenta que la realidad es cruda y dolorosa. Afecta contra el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño por la ONU, que dice que hay que gozar de protección especial y tener oportunidades para desarrollarnos en forma sana y normal, con libertad y dignidad, en fin de crecer no solo física, sino también moral, mental y socialmente. También afecta el principio 9, que dice que todo niño debe ser protegido ante cualquier forma de abandono, explotación, crueldad. Compañeros, un niño maltratado puede desarrollar personalidades violentas, adictivas, psicóticas. Por eso yo opino que la violencia es muy común y nadie queda extenso a este problema, y propongo que no hay que quedarnos callados, hablar con nuestra familia y con las autoridades para que poco a poco eliminen la violencia de nuestro hogar, pero principalmente de nuestro país, porque es algo que debe ser tratado con mucho cuidado. Sin nada más por decir, muchas gracias por su atención.